Los saludo a todos, los bendigo. Un placer para mí compartir la reunión. Siempre es más lindo estar presente por el vínculo y los momentos que compartimos, pero bueno, esta es la forma que tenemos por ahora y agradecidos a Dios de tener esta oportunidad de compartir con ustedes y más allá de la distancia en la comunión del Espíritu, ¿verdad? Unidos en el Espíritu, unidos en la comunión que Dios nos ha otorgado y aprovechando este medio. Gracias por permitirme compartir la palabra en esta mañana. Lo hago como siempre y como cada vez con responsabilidad, creyendo o tratando de encontrar la palabra que tengo que compartir de parte de Dios, sobre todo con este lema que se le ha puesto provisoriamente a esta convocatoria, ¿verdad? Que es una respuesta de Dios para los tiempos de crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, algunas cosas que voy a compartir las voy a hablar dentro del marco de lo que realmente estamos viviendo hoy en día y cuál es el rol de la iglesia, ¿no? De qué manera la iglesia no solo tiene que asumir, sino que obrar en este tiempo. Y vamos, creo, a encontrar algunas herramientas que van a ser prácticas para nuestra vida. Yo creo que si la palabra no logra ser aplicada en nuestra vida, bueno, entonces estamos compartiendo teorías nada más, y no es la idea. La idea es poder llevar a la práctica lo que vamos a compartir. Así que quisiera, sin más preámbulo, poder introducirme a la palabra del Señor. Saben, cuando analizamos el panorama de lo que nosotros estamos viviendo hoy y dentro de este contexto desarrollar nuestra vida y desarrollar el rol que tenemos como embajadores de Cristo, ¿verdad? Como representantes de Cristo. Hay todo un desafío de parte del Señor. Yo creo que entender los ámbitos, entender el panorama de lo que estamos viviendo nos sirve para ser efectivos. Y tenemos que lograr ver como Dios ve. Yo siempre digo tratar de ponernos los lentes de Dios, ¿no? Para ver cómo Él está viendo las cosas y cuál es el rol que debemos ocupar. Nosotros podemos a veces ser confundidos cuando nuestros sentidos nos hacen mirar las situaciones desde nuestra limitación, ¿sí? Si nosotros miramos con los ojos de Dios, con este privilegio que nos ha dado de posicionarnos en Cristo y a través de Cristo poder ver las situaciones, entender las situaciones con la mente de Cristo y, como dice la palabra, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, entonces vamos a dimensionar el panorama de manera diferente. Yo suelo decir que si miramos la ciudad, aún nuestra ciudad, desde el patio de nuestra casa, nuestra vista puede estar muy limitada, tal vez por los paredones que están tapándonos la visión. Pero si subimos a un avión, la vista que tenemos de la ciudad va a ser totalmente diferente. Es decir, las alturas nos permiten ver. Y a mí siempre me desafía el hecho de qué es lo que Dios está viendo en una situación. Porque incluso en las situaciones que nosotros vivimos en la vida, nosotros podemos estar pasando por una crisis y Dios puede estar viendo otra cosa. Nosotros podemos, desde nuestro plano natural, encerrados en nuestra situación, en nuestra casa, en nuestra familia, podemos estar viendo una cosa y Dios puede estar viendo otra totalmente diferente. Nosotros podemos ver un problema, Dios puede ver la gloria. Nosotros podemos ver una adversidad y Dios la oportunidad de manifestar la fe. Nosotros podemos estar viendo algo que realmente nos quebranta, pero Dios está viendo que ese quebrantamiento va a producir el fluir de su espíritu. Entonces, lo que nosotros podemos tener como algo malo, Dios lo puede tener como algo bueno. Y yo quisiera ver cómo ve Dios, para no ser confundidos por mis sentidos. Cuando Jesús estaba por ir a la crucifixión, Pedro le reconvino y le dijo, maestro, no vayas a Jerusalén, te van a meter preso. Y ahí trató de reconvenirlo y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Y yo no quiero pensar, más allá de ser hombre y de que Cristo también lo es, de pensar en mí mismo y con mi propia limitación. Yo quiero pensar con la mente de Cristo. Y no quisiera ser como Pedro, porque de pronto también Pedro es reprendido, y cuando Pedro es reprendido, Jesús menciona a Satanás. Y uno diría, bueno, pero no es algo duro el Señor con Pedro, ¿verdad? O sea, ¿cómo apártate de mí, Satanás? O sea, lo que estaba hablando Jesús es una manera de pensar que es humana, humanamente diabólica. Santiago dice que la sabiduría del hombre puede ser terrenal, animal
y a veces diabólica, porque es afectada por espíritus inmundos. Entonces yo no quisiera pensar y que en algún momento mi pensamiento esté influenciado por las tinieblas de este siglo. Y lo digo porque más allá de todo esto, todos tenemos familia, todos tenemos economía, todos vivimos en un país que también está pasando crisis, todos vivimos dentro de un mundo que está globalizado y que vive crisis. Entonces es muy fácil o muy sutil que de pronto nos deslicemos y caigamos en juzgar las cosas como las juzgan los demás. Y creo que nosotros tenemos que aprender a juzgar como Dios, porque la Biblia dice que juzguemos con justo juicio. Él, sin embargo, le dijo a los religiosos que si querían juzgar o querían ayudar a los que no veían, tenían que primero sacarse la viga de su propio ojo, con lo que les estaba diciendo, bueno, ustedes no están viendo en realidad. El pecado de ustedes, se lo dijo Jesús a los religiosos, es que dicen que ven, pero no ven, ¿sí? Son ciegos y guías de ciegos. Entonces yo quisiera que vivimos en luz y somos hijos de la luz, yo quisiera ver cómo Dios ve las situaciones. Como somos parte de una vida natural, tenemos que aprender a diferenciar las dos dimensiones, y de eso quiero mostrarles algo, porque si yo lo miro desde la dimensión natural a muchas de las situaciones de la vida, es muy probable que la analice dentro de mi limitación. Es decir, Pablo, cuando fue encarcelado y golpeado, si él lo analizaba humanamente, estaba pasando por tribulaciones, por aflicciones, pero cuando él lo supo mirar en dos dimensiones, él dijo no solo que no estaba envejeciendo por dentro, sino que por dentro se estaba renovando. Es decir, si me miro en la dimensión natural, estoy más viejo que el año pasado. Si me miro en la dimensión espiritual, estoy cada vez mejor. Si miro la dimensión natural, estoy viviendo una tribulación. Si miro la dimensión espiritual, esta tribulación produce en mí un mayor y enorme peso de gloria. ¿Ve? Es decir, todo depende en qué dimensión yo esté viendo la situación. Los discípulos no querían que Jesús vaya a la cruz porque consideraban que la cruz era perder. Es decir, según el hombre, en la cruz estaba la muerte. Según Dios, en la cruz estaba la resurrección de la humanidad. Entonces yo no quisiera, y este es mi consejo, ¿verdad?, en esta mañana, de que como iglesia no veamos como ven los hombres, sino como ve Dios. Es decir, la iglesia incluso del primer siglo vio en Saulo de Tarso una herramienta de Satanás, vio un perseguidor y un asesino, pero cuando Dios lo habla, lo ve como ese apóstol que había sido escogido por él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, hay que ver qué es lo que Dios ve de nosotros y qué es lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Yo puedo ver al carpintero o al Cristo. Usted puede ver su limitación o lo ilimitado de Dios. Usted puede mirar sus ahorros y decir, bueno, no tengo mucho ahorro. Usted puede mirar la billetera de Dios y creer que contamos con mucho más recursos de lo que pensamos. Esa es la invitación de Dios. No le estoy hablando el evangelio de la prosperidad. Le estoy diciendo, Dios dijo que en este pacto no nos afanemos por el día de mañana. Ahora, dígame la verdad, si como seres humanos las situaciones que se viven no producen afán en nosotros. Claro, naturalmente producen afán. Ahora, ¿Dios qué dice? No os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Ese afán es algo así como no te preocupes, porque preocuparte es ocuparte antes de tiempo, ¿sí? Claro, pero todos nos preocupamos igual, porque naturalmente vemos que nos tenemos que preocupar. Entonces, cuando te eleva Dios a su dimensión, entonces podemos descansar en Él, pero cuando bajamos y miramos la situación desde nosotros mismos, la cosa se pone difícil. Es decir, si David tenía que enfrentar a Goliat simplemente como un pastor de ovejas, la cosa estaba desfavorable. Ahora, si él veía que tenía que enfrentar a Goliat, pero que iba a ir en el nombre de Jehová, el mismo que lo había librado del oso y del león, entonces era diferente, porque él estaba mirando que el que iba a pelear con Goliat era Dios, no él. Si vamos a enfrentar las situaciones con nuestras propias fuerzas, puede que no nos alcance. Si vamos a enfrentar las situaciones con nuestra limitación, puede que nos afanemos. Incluso Jesús hace hincapié en la gran preocupación que tiene el mundo hoy en día, de manera bien profética. Él dice, no te preocupes que vas a comer o que vas a vestir, porque Dios sabe de qué tenés necesidad. ¿Ve? Y si Dios viste a los lirios del campo y si Él alimenta a los pájaros del campo, ¿cuánto más hará eso con ustedes?
¿sí? Que valen mucho más que eso, valen mucho más que un pajarito, mucho más. Entonces, el Señor estaba haciendo claro, si yo miro desde abajo, me tengo que preocupar. O sea, ¿a cuánto está la ropa hoy en día? ¿A cuánto está, tengo que comprarme ropa y la ropa para los chicos y tenemos que comprar alimento y a la noche hay que comer? Y usted lo dice, pastor, pero porque usted no tiene que llenar mi heladera. O sea, yo entiendo eso, yo habito un ser humano igual que todos ustedes, pero la invitación esta mañana es poder subirnos a la dimensión que Dios nos quiere subir para que desde ahí veamos y que activemos nuestra fe desde ahí, desde lo que Él puede, no desde lo que podemos nosotros, porque nosotros somos bastante limitados. Dios es ilimitado, por eso la Biblia dice todo lo puedo en Cristo. Entonces, si me miro a mí mismo, yo no puedo resolver muchas situaciones, pero si yo creo que estoy en Cristo Jesús, entonces sí voy a poder, porque todo lo puedo en Él. ¿Sí? La iglesia no puede ser mejor que aquello que cree. Quiero repetirle este concepto. La iglesia no puede ser mejor que aquello que cree. Por eso lo que estamos haciendo es alimentando el creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Fe y creer son sinónimos. De hecho, la palabra que se traduce en nuestra Reina Valera, en el español o cualquiera de las otras versiones, que se traduce fe, es la palabra pisti, que es la misma palabra traducida al español creer. Es la misma palabra. Creer o fe es lo mismo, ¿no? Increíblemente, así decía un predicador, una se convirtió en un verbo y la otra en un sustantivo. Pero en realidad tiene que ver con la capacidad de activar aquello que Dios me está hablando. Es decir, yo le estoy creyendo a Dios. Mi medida de credibilidad para con el mundo es la medida en la que yo le creo a Dios. Yo no puedo ser más creíble de la fe que yo deposito en el Dios que me habla. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe se recibe por justicia y para justicia, ¿sí? Y se recibe por la fe y para fe. Es decir, fe y justicia trabajan juntos. Es injusto que yo no le crea a Dios y es injusto que yo como cristiano no manifieste la fe que digo creer. Vivir lo que digo creer. Nadie creerá en una justicia que yo no logro vivir. Por eso les voy a invitar a subir a estas dimensiones y ver algunas cosas que Jesús enseñó al respecto, porque esto nos va a servir. Cuando nosotros vemos la situación, tal vez no es muy alentadora, o por el virus que anda dando vuelta y haciendo de las suyas, o por el panorama social, político y económico que vivimos como país, o en el mundo, lo que estamos viendo en el mundo, que hay guerra y la peste está en todo el mundo, y cosas que han sido anunciadas que hoy de pronto nos encontramos que nos contiene, ¿no? Y vemos que la maldad, así como ha crecido la ciencia, también ha crecido la maldad. Lo que no ha crecido es la moral. ¿Ve? Entonces tenemos un hombre cada vez supuestamente más inteligente, pero cada vez más perverso. Las estadísticas dicen que desde 2015, para darle una idea a usted, del año 2015 al año 2019, las estadísticas oficiales dicen que por lo menos hubo 161 millones de embarazos no deseados y que el 61% de esos embarazos no deseados se convirtieron en abortos. Eso habla de 73 millones de abortos en el mundo. 73 millones, no estoy hablando, somos 40 millones de argentinos, 44, bueno, 73 millones de abortos en el mundo, ¿ve? Que por lo menos se contabiliza dentro del sistema legal. Imagínense los miles y miles y miles y miles de abortos no contabilizados. Entonces, cuando vemos algunas reacciones, no solo del mundo, sino de parte de Dios, cuando vemos la sangre inocente derramada sobre la tierra, la contaminación del mundo y todas las demás cosas que son difíciles de enumerar, pero hay un montón de perversiones que son abominables delante de los ojos de Dios. Todos los homicidios, los asesinatos, las violaciones, la pedofilia, todas son cosas totalmente abominables a los ojos del Señor y todo eso no es inocente. Vivimos dentro de ese mundo. Ahora, yo quiero que usted pueda ser consciente de algo. En San Juan capítulo 8, el Señor habla de la mujer adúltera. La mujer adúltera fue presentada delante de Jesús, todos conocemos la historia, acusada por los religiosos, con la idea de hacer lo que la ley decía, ¿no? Todos sabemos que Jesús no la condenó, sino que los confrontó a los que querían apedrearla, diciéndole que no había problema, que le tirara nomás, pero que estuviera libre de pecado,
sea el que arroje la piedra. Y dice que desde los más grandes, o sea, desde los mayores, hasta los menores empezaron a arrojar las piedras de sus manos. Esto no es un juego inocente, es decir, desde los mayores, porque los mayores tenían mayor conciencia de pecado que los más jovencitos. Es decir, los jovencitos no creían haber pecado tanto, pero los mayores ya sabían que había un grado y una dimensión de pecado en su vida y que no estaban en condiciones de andar apedreando a la adúltera. Ahora, yo quiero que por un momento vea usted a Cristo hablándonos a la adúltera como la sociedad que vivimos hoy y a nosotros arrojándole piedra al ver todas las perversiones que está realizando o su pecado. No debe ser esa la postura, porque nosotros nos volvemos inútiles al sistema cuando nosotros apedreamos el sistema. Esto lo digo porque yo siempre hago hincapié, ¿no? De no usar las redes para pegarle al sistema. Por una sencilla razón, es decir, nosotros si somos embajadores de Cristo y yo apedreo el sistema, yo no le estoy llevando una solución al sistema, lo estoy apedreando. Entonces Jesús no estaba aplaudiendo a la mujer y dijo, bueno, sos adúltera, pero no importa. ¿Cuánto? No, sí importa, pero no te apedreo. Es decir, la iglesia tiene que tener una actitud y cuanto creo que más madurez, o sea, así como los mayores tenían más conciencia, creo que mayor madurez espiritual nos va a hacer tirar las piedras de las manos. Entonces vamos a dejar como cristianos de criticar y de juzgar todas las situaciones, ¿no? Mal, no juzgarla desde la gracia para entender que lo que necesita el mundo es luz. ¿Ve? Es decir, si yo veo a un pecador y lo condeno por su pecado, yo no le estoy llevando el mensaje que necesita, lo estoy condenando por su pecado. La voz de la iglesia no puede ser una voz de juicio, tiene que ser una voz de gracia, porque somos el único canal para que Dios todavía extienda misericordia sobre aquellos que necesitan extender misericordia. ¿Me comprende? Entonces, cuando yo veo el mundo, yo veo todas las abominaciones. Cuando yo veo a los gobiernos y a la corrupción, también veo todo eso. Ahora, yo puedo agarrar el Facebook y pegarle un toscazo, o puedo entender que tengo el Facebook o las redes sociales para soltar una palabra de fe. Porque en definitiva, aún los corruptos necesitan una palabra de fe, no una palabra de condenación. ¿Ve? Esto no es aprobación a lo que hacen. Jesús no estaba aprobando a la adúltera, pero tampoco le estaba tirando una piedra, le estaba brindando la oportunidad de arrepentirse. Y si hay un lugar de arrepentimiento para algunas personas que todavía están viviendo mal y en pecado, como nosotros alguna vez vivimos, entonces tenemos que tener una puerta de gracia, porque si no, ¿cuál va a ser el mensaje de la iglesia? ¿Me comprende? No podemos nosotros subirnos a las redes sociales para pegar de la misma forma y tirar piedras como tiran los demás, que muchas de esas piedras tienen un dejo de razón. O sea, Jesús no dijo que la adúltera era inocente. La ley había sido dada por el Padre y ella había sido pescada en su mismo hecho. O sea, sí era culpable, sí la culpabilidad la determinó el Padre, sí en la ley decía que había que apedrearla, pero Jesús no la condena. O sea, no la aprueba, pero le da una salida. ¿Ve? Hoy la iglesia tiene que entender esa gracia, porque la iglesia no está para arrojarle piedras al sistema, la iglesia está para brindarle una oportunidad al sistema hasta el último momento. ¿Ve? O sea, cuando la iglesia pierde la voz de la gracia para hablarle a un sistema de que hay un tiempo de arrepentimiento, si yo sé que el sistema y el mundo está plagado de perversión sexual y yo agarro piedra y le pego a todos los que están haciendo algo equivocado, entonces ¿cómo van a recibir la gracia si mi mensaje es la puerta cerrada? Y el pedrazo es la condenación de muerte, es decir, sos reo de muerte, tenés que morir porque eso es abominación, el juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Entonces le tiro una piedra en lugar de abrirle una oportunidad a través del arrepentimiento. Entonces la iglesia tiene que poder ver cómo ve Dios. Los hombres veían a una pecadora, y era cierto, pero Dios estaba viviendo a una mujer que podía salvarse, ¿comprende? A una mujer a quien él podía darle una vida nueva. Lo mismo ocurrió con la samaritana. O sea, si vos mirabas, era una mujer bastante pecadora, había tenido 5 maridos y el que tenía ni siquiera era su marido, es decir, no había tenido una vida muy prolija. Pero Jesús no la condena por eso, sino que ve en ella una posible persona sobre la cual derramar su espíritu. Entonces, no es que la justificó, no es que dijo, bueno, no es nada, seguí pecando, cuando vayas por el octavo, si querés te invito a la iglesia. No aplaudió su pecado, pero le brindó una oportunidad de gracia.
Si la iglesia pierde el mensaje de la gracia, que gracia no es licencia para pecar, es la expresión de la verdad que Dios nos ha soltado, ¿sí? Cuando nosotros entendemos la vida de gracia que Dios pretende, no es para que vivamos con total la gracia de Dios está sobre nuestra vida, sino para que nos comprometamos, porque compromiso trae una expresión de arrepentimiento para aquel. Si yo no vivo en justicia, ¿qué justicia le voy a ofrecer al injusto? ¿Me comprende, verdad? Si yo no vivo en la dimensión de la comunión de Dios, ¿qué comunión le voy a ofrecer al que no conoce? Ahora, vayamos a San Juan, capítulo 3, si usted tiene su Biblia a mano ahí en su casa. En el verso 1 dice, había un hombre, sé que es un pasaje conocido, vamos a encontrar algunas perlas acá que nos van a ayudar en esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Quiero que tome, o aparte, entre comillas, o entre paréntesis, esta expresión, ¿verdad? El que no nace de nuevo no puede ver el reino. ¿Puede acaso entrar? Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Ahora no le habló de ver, sino que le habló de entrar al gobierno de Dios. Si Jesús había anunciado que el gobierno de Dios venía sobre los hombres, que por lo tanto tenía que haber un arrepentimiento. Ahora Jesús le plantea que claro, el arrepentimiento no puede venir si no viene un nuevo nacimiento. Entonces él plantea, si no nacen de nuevo de agua y del Espíritu, no pueden ver. Si no pueden ver, tampoco pueden entrar. ¿Quién puede entrar a lo que no ve? O sea, si usted no ve una puerta, ¿cómo entrar a ese lugar? Primero tengo que verla para poder entrar, ¿no? Entonces, solo naciendo de nuevo, a lo que se refiere Jesús es a recibir vida espiritual, ¿no? Nicodemo, como veía todo desde el plano natural, dijo, nacer de nuevo y sería como meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Imagínenselo, si Nicodemo tenía 50 años, volver a entrar al vientre de la madre, pobre viejita, ¿verdad? O sea, saca una conclusión hasta ilógica, ¿no? Absurda, pero era el plano que él veía. Si yo veo a mi madre y me veo yo y tengo que nacer de nuevo, no se me ocurre otra manera que meterse en el vientre de su madre y volver a nacer. Jesús lo confronta y le dice, a ver, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí Jesús le muestra las dos dimensiones. La dimensión de la carne, la dimensión del Espíritu. La de abajo, la de arriba. La de abajo que envejece, la de arriba que cada vez está mejor. La de abajo de la tribulación, la de arriba que está en gloria. Es decir, son las dos dimensiones, las dos dimensiones. Osvaldo en la tierra, pero Osvaldo en Cristo Jesús sentado en lugares celestiales. Son dos dimensiones. Ahora, le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, él estaba, no sé, me superaste, ¿cómo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Lo que le estaba diciendo Jesús, vos le enseñás a la nación y no sabes esto. Vos le estás enseñando, ¿cómo la nación va a saber si vos no lo sabés? Ahora, yo quiero que usted, por favor, nos pongamos por un momento en la piel de Nicodemo. O sea, si yo no lo veo, ¿cómo le voy a enseñar a la nación? Por eso es más fácil agarrar una piedra y pegarle a la nación que poder enseñarle a la nación. ¿Comprende, verdad? O sea, ¿cómo mostrar lo que yo no veo? O sea, Nicodemo conocía la Biblia, pero lo que no conocía era la vida espiritual. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar vida si no tenés vida? ¿Cómo le vas a enseñar tu teoría o tu religión si no recibís la vida del Espíritu para poder impartir? Son dos dimensiones. Hasta acá me tienen bien, ¿verdad? Bueno, dice el verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Acá quiero que preste atención nuevamente. Dice, lo que sabemos
hablamos, lo dice Jesús a esto. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto es lo que testificamos y no están recibiendo nuestro testimonio. Lo que Jesús está diciendo, yo lo que te estoy hablando es porque lo vi. No te estoy hablando porque fui a un instituto bíblico y me enseñaron el ABC de la Biblia. No, lo que te estoy enseñando no es porque lo escuché solamente, no te estoy repitiendo, te estoy testificando de lo que vi. ¿Ve? Es decir, lo que sabemos, hablamos, y lo sabemos porque lo vimos, no porque lo aprendimos. Acá hay una diferencia entre saber porque lo aprendí y saber porque lo vi. Es decir, yo no puedo ser testigo de un accidente que ocurra aquí en la vía, en la calle, si yo no fui, si no lo vi. O sea, imagínense que yo vaya a testificar y que cuando esté delante del juez me pregunte, ¿y usted vio el accidente cómo fue? No, pero me dijo el vecino que pasaron en rojo. No, pero usted, no, yo no estaba, no, pero me dijo el vecino que pasaron en rojo. O sea, ya estoy descalificado para ser testigo porque yo no vi. Estoy hablando de oída nomás, pero no lo vi, ¿sí? Y ese vi para nosotros no tiene que ver con los ojos naturales. Jesús estaba hablando de nacer de nuevo. Jesús estaba hablando de una visión espiritual, ¿ve? Jesús estaba hablando de la revelación, de que se corra el velo. ¿Cómo se va a correr el velo si no entras a una dimensión? ¿Cómo tener una revelación espiritual? ¿Cómo tener una visión espiritual si no tengo vida espiritual? Entonces dice, para poder ver tenés que nacer. Si nacés vas a poder ver. Jesús no está hablando de ojos naturales que salieron del vientre de la madre de Nicodemo. Jesús estaba hablando de la visión espiritual. Y él dice, lo que estamos testificando lo sabemos porque lo vimos. Yo lo vi y por eso hablo. Pero ustedes no reciben mi testimonio. Ahora dice, si le he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo van a creer las celestiales? Dos dimensiones. Si yo, a ver, dice, si yo les he dicho cosas terrenales y no me creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Ahí están las dos dimensiones, la terrenal y la celestial. ¿Ve? Si las terrenales no las creyeron, porque el Padre les habló a través de la ley la puso en una piedra, Cristo les viene a hablar las celestiales. ¿Cómo? A ver, si no estás caminando en la voluntad de Dios con las terrenales, ¿cómo te voy a hablar las espirituales? O sea, si no estás viendo lo natural, ¿cómo vas a ver lo espiritual? O sea, cuando yo veo en el mundo, cuando veo en el sistema, cuando veo en las redes sociales, cuando veo en el noticiero, lo que yo veo es una gran confusión en la gente, pero es lógico que haya confusión. Si el mundo está en tiniebla, ¿qué es lo que vamos a esperar? Es lógico que haya confusión. Y esa confusión lo llevan a razonar a las personas de manera muy dispar y diversa. Por eso, si usted presta atención en un programa, en cualquiera de los programas políticos, usted va a encontrar dos economistas discutiendo dos puntos totalmente de vista diferentes. Son los dos recibidos, los dos universitarios, y ni le cuento si son oficialistas y opositores. No se pueden poner de acuerdo. Es decir, hablan de que a nuestra nación la podría sacar adelante un gran acuerdo político. Pero no se pueden poner de acuerdo porque están en contra, están enfrentados. Entonces, porque ustedes hicieron, no, porque ustedes hicieron, no, porque... Sí, pero lo bueno sería que nos pongamos de acuerdo. No se pueden poner de acuerdo. Ni nosotros nos pondríamos de acuerdo, sino porque Cristo nos metió en pacto. Por eso nos lleva a la mente de Cristo, porque si nos deja nuestra mente tendríamos desacuerdo seguro, y siempre sabe dónde va a ver usted la mentalidad humana, en las divisiones, en los pleitos, en los consejos pastorales que no logran unirse, en las disensiones entre la iglesia, en las denominaciones diferentes, en las diferentes doctrinas. Ahí está la mentalidad del hombre. El hombre separa, el hombre divide y no se puede poner de acuerdo, nos pegamos entre nosotros. Porque uno cree en lo apostólico y en otro cree en lo apostólico, y uno en el reino, el otro no, y uno cree en milagro, el otro no cree en milagro, uno cree que hablar en lengua, el otro que no habla en lengua, uno dice que el rapto, antitribulacionista, tribulacionista, posttribulacionista, milenialista, o sea, eso es el razonamiento humano. Dios no tiene tantas ideas diferentes. Somos nosotros los que traemos divergencia a la iglesia. Ahora, si nosotros traemos divergencia a la iglesia, ¿cuál es el don redentivo que vamos a llevar al mundo? O sea, si esta crisis viene para procesar al mundo, más vale que primero el proceso tendría que empezar por la casa. Si no logramos nosotros tener comunión en las cosas que importan, y no solo nos pegamos, sino que nos pegamos en Facebook, en las redes sociales, imagínense cuál es el don redentivo que vamos a llevar al mundo. Yo lo compartí hace poco en una predicación, porque, a ver, ¿qué es un don redentivo? Es un don dado por Dios para liberar a otra situación. Por ejemplo,
La blanda respuesta aplaca la ira. Ahí usted tiene, el amor es un don redentivo de la ira. La ira es una esclavitud. ¿Cómo yo puedo cancelar la ira con el amor? Ahora, si yo soy tan airado como el airado, los dos terminamos la trompada. Ahora, ¿cómo yo puedo liberar a un airado y teniendo todo lo contrario, que es la paz y el amor que él no tiene? Entonces, un don trae redención a otro don. Fíjese lo que hizo Jesús. Jesús redimió la muerte a través de la entrega en la cruz. ¿Ve? Él venció al mundo de las tinieblas, que es un mundo violento, con la paz. Por eso él dijo, si te pegan en una mejilla, ponele la otra. Para nosotros eso no es efectivo, pero Jesús está hablando de redención. Si te pide la capa, dale también la espada. O sea, si te pide que lo acompañe una milla, acompañalo dos. O sea, lo que te está planteando es injusto para este mundo. O sea, encima que me pegó le voy a poner la otra. ¿Qué te pasa? No, yo me dejo pegar una, la segunda se la devuelvo. Claro, pero no estoy trayendo redención. Ahí está el problema. ¿Ve? La redención es vencer con el bien el mal, con la bendición la maldición, con lo bueno lo malo. Pero para lograr eso yo tengo que ver de otra manera. O sea, ellos no solucionaban nada pegándole un piedrazo a la adúltera, pero Jesús le abrió una puerta que es la del amor, y el amor trajo redención sobre esa mujer. ¿Me comprende? Entonces, cuando nosotros vemos el sistema, si nosotros le tiramos una piedra más encima que se apedrean ellos, nosotros también nos apedreamos de afuera. Ahora, si nosotros no logramos el acuerdo interno, ¿qué acuerdo voy a pedir de un gobierno? Sí, pero están todos confundidos, pero y es lógico que estén confundidos si están en tiniebla. Ahora, que ellos es lógico que estén confundidos, nosotros no. Nosotros no, tendríamos que incluso tener la capacidad, no de ponernos de acuerdo porque pensamos todos igual, sino ponernos de acuerdo porque estamos de acuerdo en las doctrinas fundamentales. Es decir, hay doctrinas que no ponen en juego tu salvación. Si vos crees que el rapto va a ser antes de la tribulación, durante o después, no cambia nada. O sea, igual podemos cantarle al mismo Dios, somos salvos igual, uno se irá antes, el otro se irá después, como usted quiera, pero no pone en juego, esta no está considerada como una doctrina fundamental que puede poner en juego nuestra salvación. Entonces, ¿para qué discutir? Hay iglesias que pueden hacer de la ropa una doctrina. ¿Para qué discutir? Ponete lo que vos quieras, a mí no me molesta. ¿Cuál es el problema? O sea, si no logramos tener unidad en la iglesia, si no logramos tener unidad, ¿cómo vamos a llevar un don redentivo al mundo? ¿Ve? Ahora, para tener unidad y para tener lo que se necesita, necesitamos subir a la dimensión donde vemos las cosas según Dios. Si no, vamos a seguir viendo a la adúltera, la bajamos y la apedreamos, porque la verdad que merece juicio. Ahora, si nos vamos a elevar, entonces dejaremos de ser el carpintero, nos pondremos en el lugar de Cristo y traeremos redención para la sociedad. Abriremos una puerta de gracia, ¿me comprende? Entonces, eso es lo que está planteando Jesús aquí. Ahora, fíjese lo que dice, porque esto es extraordinario. En el verso 13, él dice, nadie subió al cielo, escuche bien, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Acá quiero, por favor, porque acá hay escondido algo que se nos tiene que revelar. Él dice, nadie llegó al Padre. Y fue cierto, ninguno de los personajes bíblicos que tanto admiramos, sea Abraham, sea Moisés, ninguno de los del antiguo pacto entró a la presencia de Dios, ninguno. Jesús fue el único camino al Padre, los demás fueron al seno de Abraham, al sitio de espera, hasta la redención. Luego le fue predicado el Evangelio. Jesús dice que descendió a la profundidad y liberó a los cautivos de la cautividad y le predicó el Evangelio. La Biblia dice que a Abraham le predicaron el Evangelio. Abraham no se salvó por ser el padre de la fe, se salvó por creer en Cristo. ¿Sí? Nadie llegó al Padre sino por Cristo. Cristo abrió un camino vivo y nuevo a la presencia del Padre. Y luego de Cristo, recién ahí sí, todos los del antiguo pacto y los del nuevo pacto tienen acceso al Padre. Hasta ese momento Jesús no había ido a la cruz y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ustedes recuerden que dice Isaías capítulo 9, ¿verdad? Un hijo nos es nacido y un hijo nos es dado. El dado es el Cristo eterno, preexistente, él ya existía, pero nació, él vino, por eso le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. La encarnación trajo a Dios a los hombres. El Hijo de Dios descendió a los hombres haciéndose carne, descendió. Él descendió del cielo. Nadie subió, uno descendió. Y dice, el Hijo del Hombre, hablando de él, está usted en su Reina Valera, lo va a encontrar hijo con mayúscula, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y acá es donde yo quiero que usted pueda comprender, porque Jesús estaba ante Nicodemo, pero también estaba en el cielo.
Y eso es lo que nosotros debemos comprender. ¿Qué significa la dimensión cielo? Mientras que para la iglesia el cielo va a ser el lugar donde nos vamos a ir a vivir, no vamos a poder vivir en la dimensión celestial. Pablo plantea en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, gobernadores espirituales que operan en las regiones que celestes. Esa región celeste viene del cielo. Nosotros estamos ligados al tercer cielo, no al segundo donde operan las majestades, las potestades de Satanás. Pero si lo celestial no logran ser ámbitos para la iglesia, entonces nosotros no tenemos comunión. Ahora, si tenemos comunión con el Espíritu, y esta es la dimensión que plantea Jesús, el pecado cortó la comunión que Adán tenía con lo celestial. Quedó el Adán terrenal, pero perdió la comunión con lo celestial. Adán tenía el soplo de Dios, Adán tenía comunión espiritual, pero el pecado hizo división entre Dios y los hombres, Isaías 59:2. Es decir, se cortó la comunión. Libro de Colosenses dice que Cristo vino a reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre nos une al cielo. Los ámbitos celestiales no son, bueno, voy a entrar al cielo, no. Cuando estábamos adorando acá, ¿la presencia de Dios está o no está? Sí está. Bueno, eso es una dimensión celestial. Si nosotros no logramos identificar las dimensiones celestiales, entonces solo nos vamos a quedar con las terrenales. Si nosotros solo miramos de abajo, bueno, vas a ver canción, vas a ver hermana cantando, va a haber un hombre hablando. Ahora, si nosotros entendemos los ámbitos celestiales a lo que se refiere la Biblia, vamos a dejar de imaginar una casita en el cielo solamente. O sea, no tengo problema con tu casita en el cielo, pero no es lo que Dios está planteando. Es decir, en una ocasión, en una escuela, en una ciudad, yo prediqué San Juan capítulo 14 y hablé cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Me iré y prepararé el lugar para vosotros y vendré, no los dejaré huérfanos, sino que vendré y haremos morada con vosotros. Yo planteé, no son casitas que ha hecho Dios, un barrio obrero que ha hecho allá arriba y nos vamos a ir todos al barrio con la casita, no. Las muchas moradas somos nosotros. ¿Ustedes no son la casa del Padre? Sí, son la casa del Padre, porque la casa del Padre es la iglesia. ¿Y son muchos o es uno solo? O sea, ¿Dios está habitando en el salón o está habitando en nosotros que somos su templo? En nosotros. Somos uno solo, somos uno en Cristo, pero somos muchos que nos hemos unido en comunión. Las muchas moradas donde el Padre habita, Él habita en nosotros, somos las moradas. Lo que Él dijo, yo voy a ir a la cruz a preparar morada. Ningún ser humano podía ser morada de Dios hasta que la sangre de Cristo no nos limpiara. Nadie recibió la llenura del Espíritu Santo como habitación. En el antiguo pacto el Espíritu se posaba sobre las personas, por eso el aceite se lo tiraban sobre la cabeza. Entonces eran ungidos como sacerdote, eran ungidos como rey, eran ungidos como profeta. El Espíritu los tomaba y ellos hacían proeza. Pero en el nuevo pacto no es aceite sobre la cabeza, es el Espíritu de Dios que se mete dentro nuestro, porque primero el Señor nos limpió con su sangre. Entonces él estaba diciendo, voy a preparar morada, voy a santificar la habitación. Al Espíritu Santo en una habitación no santificada. ¿Usted recuerda el tabernáculo? ¿Te recuerda toda la santificación que tenía que haber para que la presencia de Dios descendiera? Bueno, o sea, dice que nada era santificado sin sangre. El libro de Hebreos lo explica muy bien. Entonces, la sangre de Cristo nos santificó, nos limpió de todo pecado y el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Somos las muchas casas que el Padre ha preparado en la tierra para la manifestación. Ahora, cuando el Señor quiso vivir en el huerto, cuando el Señor quiso vivir en el tabernáculo, cuando el Señor quiso vivir en el templo, cuando el Señor pretende vivir en nosotros, Él traerá los ámbitos celestiales a la tierra. Venga a nosotros tu reino. ¿Me comprende? O sea, esa es la idea. O sea, Dios no se va a meter, Dios no le dijo, bueno, no se hagan problemas, si no hacen el tabernáculo, yo voy a cualquier lado. No, los altares eran portales para que el cielo descienda sobre la tierra. O sea, si querían que Dios se manifestara, levantaban un altar, mataban un cordero y derramaban sangre, porque la sangre era lo que hacía que la presencia del Señor pudiera tener comunión con los hombres. Hoy tenemos la sangre perfecta, pero eso trae los ámbitos celestiales a la tierra. Esa es la presencia de Dios operando en nosotros. Esto es lo que dice Jesús a Nicodemo.
Desde esos ámbitos vamos a ver. Entonces, cuando un cristiano, yo quiero que usted me pueda comprender esto, cuando nosotros somos llamados por los mensajes, por la palabra, a una íntima comunión, a orar, a meditar en la palabra, a lo que decimos que es buscar al Señor, no es porque lo perdimos, nosotros recibimos el Señor, pero a ver, el espíritu se coraza dentro nuestro y tenemos un problema que nuestro ser exterior no permite que fluya la dimensión cielo. Entonces empezamos a ver almáticamente, carnalmente, nuestros sentimientos nos empiezan a jugar una mala pasada, empezamos a ver como Pedro que vio la ola y se hundió, porque dejó de ver al Cristo. O sea, ver implica espiritualmente. ¿Cómo veo yo espiritualmente? No, hay una salida. Yo sé que hay una salida, porque Dios, es más, la Biblia dice que cuando todo esté oscuro, la palabra de Dios será como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca. Pero nadie va a ver a la antorcha sin vida espiritual. Porque de eso se trata. O sea, si no tengo la vida del Espíritu, voy a ver un libro, pero si yo tengo vida del Espíritu, voy a ver un fuego que me alumbra hasta que el día sea perfecto. ¿Comprende? Hasta que amanezca voy a ver la luz de la palabra, pero no puede haber luz de la palabra si solo tengo el libro, porque la letra mata. Entonces necesito traer esos ámbitos, y cuando somos llamados en los mensajes que habitualmente predican y escuchan, son llamados no a cumplir liturgias de religiosidad, son un llamado a subirnos, a elevarnos a la dimensión cielo, no para ir al cielo, sino para que el cielo descienda a nosotros. Cuando digo de subir, no hablo de voy a orar al aposento alto porque estoy un poco más alto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a subir espiritualmente, ¿ve? A tener una comunión en la cual pueda ver como Dios ve, ver una situación como Dios la ve. Dios no dijo que teníamos que ser como los pollos, dijo como las águilas. O sea, las águilas viven sobre la roca, sobre la tormenta, la gallina picotea del piso. Entonces, lo que nosotros necesitamos ser personas que puedan elevarse para ver lo que Nicodemo no veía. Porque Nicodemo era maestro. Quiero decirle que ser maestro no te libra de poder ver una situación conforme la ve el Señor. Lo que te libra eso es tener la vida del Espíritu y operar en ella. Puede decir, no, yo recibí vida espiritual y yo me bauticé y yo soy cristiano. ¿Sabe cuántos cristianos carnales yo conozco? Que dicen que sí recibieron la vida. No dudo yo de que recibieron la vida del Espíritu, no dudo de que se bautizaron, pero después por los frutos, yo no veo frutos espirituales, después veo disensiones, pleito, complejo, chismerío, falta de consagración, falta de palabra, falta de responsabilidad. Entonces yo no dudo de que es hermano, no dudo de que tiene al Espíritu y de que es salvo. No, yo no soy quien para dudar de eso, ni poner en juego el amor de Dios, pero sí me doy cuenta que no está viendo, que está encapsulado el espíritu, ¿ve? Entonces Pablo dice en Romanos 8, no satisfaga los deseos de la carne porque es la dimensión de abajo, no te está diciendo no comas, no duermas, no tiene problema con que vivamos normalmente, con que nos vayamos de vacaciones o con que comamos un asadito, Dios no tiene problema con eso, lo que te está diciendo es no te quedes en la dimensión de abajo porque de ahí solo vas a cosechar muerte. Ahora, si vos subís a la dimensión del Espíritu, entonces vas a ser guiado por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y del Espíritu cosechará vida y paz. ¿Qué es lo que no tiene el mundo? Ni vida, ni paz. Por eso hay tanta muerte y no hay paz. La gente no tiene paz, la gente está perturbada. Que no tenga paz, la persona que no tiene a Dios, es lógico. A ver, ¿qué podemos esperar si no tiene a Dios? ¿Cómo andábamos nosotros antes de tener a Dios? Ahora, que un cristiano tampoco la tenga es grave. ¿Me comprende? Por esta invitación que Jesús hace. Ahora, quiero que nos retengamos en este último concepto. Él descendió del cielo, pero él aclara que está en el cielo. Es decir, Jesús podía estar en los dos lugares. Él estaba pisando la tierra, pero estaba en comunión plena con el Padre. La comunión te posiciona. A ver, en el libro de Romanos, ya que lo mencioné, encontramos a un hombre descalificado, un hombre pecador, un hombre que no tiene solución, nadie busca a Dios, ni tan solo uno, a todos se hicieron inútiles, un hombre totalmente descalificado. Luego empieza a hablar el apóstol Pablo de la redención, de la vida nueva que nos da en Cristo Jesús y de esa vida espiritual, de cómo desarrollarla para ser más que vencedor. En el libro de Efesios, la Biblia empieza con un hombre sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, el libro de Romanos empieza con un hombre caído, el libro de Efesios empieza con un hombre centrado, gobernante, sentado, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Dónde están las bendiciones espirituales? En los lugares celestes. ¿Ve?
Ahora, ¿dónde estoy yo? En los lugares celestes. Pero pastor, si usted está acá. No, Cristo está acá y yo estoy acá, pero Él está allá y yo también estoy allá. Es decir, yo soy un embajador de Cristo porque Cristo está en mí. ¿Nosotros qué decimos? ¿Que Dios está con nosotros? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Bueno, ¿Dios está en la tierra? Sí, porque está su iglesia, ¿verdad? Bueno, ahora la iglesia sabe que está en el cielo porque la iglesia está en Cristo Jesús. Él nos representa en el cielo, nosotros lo representamos en la tierra. ¿Ve? Yo en Cristo puedo hablar con el Padre. Yo no puedo hablar con el Padre en mi nombre. Yo no puedo decir, bueno, soy Osvaldo Rebolleda, Padre, quería hablar con vos. No, yo le voy a hablar en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, porque el Padre escucha al Hijo. Nosotros hablamos al Padre en el Hijo. Y el Hijo le habla al mundo en nosotros. Es decir, yo le voy a hablar a las personas y el Hijo hablará a través de mí. Entonces el Hijo me usa como una puerta en la tierra, que es lo que dice el Salmo 24, dice, alzad vosotros vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Nosotros somos puertas. Jesús lo dijo también, él dijo, yo soy la puerta, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque él trajo al Padre a la tierra y él llevó a los hombres al Padre. ¿Ve? Él es la puerta. El que entrare por mí entrará y saldrá y hallará pasto. Es decir, él era el acceso al Padre, él es el acceso del Padre a la tierra. Por eso fue el Dios con nosotros, Emmanuel. Él trajo a Dios a los hombres, él llevó a los hombres a Dios. Esto no se cortó todavía, esa puerta no se ha cerrado, mi amado. Dios está con nosotros, nosotros estamos en Cristo. Cristo está en lugares celestiales, nosotros estamos en la tierra. Cielo y tierra están unidos porque la iglesia mantiene comunión con Dios. Entonces, cuando un cristiano pierde la comunión, no la práctica religiosa, la comunión, la íntima comunión con el Señor, no es que se pierde. El problema que pasa es que empieza a haber naturalmente. Problema es problema, enfermedad, enfermedad, escasez, escasez, lío, lío, todo empieza a ver naturalmente. Ya no ve al hermano en Cristo, lo empieza a ver con todas sus fallas. No empieza a ver el pastor como un siervo de Dios, que Dios lo use y es un canal de... No, empieza a ver al pastor Eduardo. Y empieza a ver a Osvaldo. Y ya lo empiezo yo a ver a usted. Y a ver, si nos miramos a nosotros mismos en la dimensión tierra, y seguramente nos vamos a terminar peleando. O sea, por eso Pablo te dice, si querés ver tu matrimonio, elevate en la dimensión en donde veas a tu esposa como a vos mismo. Entonces no la vas a maltratar, porque difícilmente nosotros nos pegamos un sopapo solos. Difícilmente estamos 3 días sin hablarnos nosotros solos, ¿o no? O usted está a veces sin hablarse, así de mal llevado, ¿qué nomás? ¿Ah? Dice, no, esta semana no me voy a hablar, por mal llevado nomás. No, eso lo hacemos con otras personas. ¿Por qué? Porque vemos dimensión tierra y Dios dice, suban a una dimensión en donde puedan ver, porque ver es creer. Aunque fe es certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo, es lo que no veo en el plano terrenal, pero es lo que sí veo en el plano espiritual. Mire, San Juan capítulo 8, ya voy para el lado de concluir todo esto. San Juan capítulo 8, verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, quiero decirle que ellos conocían supuestamente la palabra, ¿no? Le respondieron, linaje de Abraham somos, o sea, somos judíos, somos linaje de Abraham, descendientes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libre? O sea, según la óptica de ellos, eran libres. Es más, ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y si usted ve, ya que mencionaron el linaje, usted recuerda que los judíos fueron esclavos de Faraón, que los judíos fueron esclavos de Nabucodonosor. Es decir, sí fueron esclavos en el linaje. Pero de todas maneras, ellos consideran libertad y le plantean, nosotros no somos esclavos. ¿De qué libertad me estás hablando? Están viendo de abajo, ¿verdad? Yo somos libres, yo soy libre. Bueno, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que hay una libertad que no es verdadera. Es decir, Jesús no es que les está diciendo que no, o sea, según su punto de vista sí son libres, pero es una libertad que no es verdadera. Si usted habla con cualquier persona, que no sea una persona que esté cumpliendo alguna condena y esté detenido en algún penal, si usted le habla y dice, vos sos libre, por supuesto, ¿no ves que estoy en libertad? Claro, pero no sos verdaderamente libre.
Pues nosotros sabemos que el verdaderamente libre solo es el nacido del Espíritu, que está en otra dimensión. Solo en lo celestial hay libertad. El mundo entero está bajo el maligno. Si no traemos lo celestial, solo tendremos la cautividad. Por eso, cuando yo les hablé la otra vez de finanzas, yo les hablé de finanzas de reino, no finanzas terrenales. Porque si usted quiere que yo hable de finanzas terrenales, yo le diría, mire, invite a un economista, invite a un contador, alguien que le pueda hablar sobre finanzas terrenales. Yo no sé mucho de finanzas terrenales, yo hablo de finanzas espirituales, porque ahí tiene que haber libertad financiera. Yo no estoy hablando, a ver, una persona puede tener muchísimo dinero y ser un esclavo absoluto y no tiene libertad financiera. La libertad financiera no tiene que ver con eso. O sea, Jesús tenía libertad financiera porque le pudo dar de comer a 5.000 personas. O sea, financiera es cómo cumplo un fin determinado, no es dinero necesariamente. ¿Me comprende? Es bendición. La bendición se libera en la dimensión cielo, no en la dimensión terrenal. Entonces son dos maneras de concebir nuestra vida. Solo un ejemplo. Verso 37. Sé que sos descendientes de Abraham, pero procurás matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos, por supuesto, si sigue leyendo, le dicen nosotros, ¿cómo te vamos a querer matar? ¿Quién te quiere matar? Demonio tiene. Y ustedes saben que lo terminaron matando, ¿verdad? Era verdad lo que decía Jesús. Verso 38. Yo hablo, acá por favor quiero que me presten atención, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahí donde Jesús le trae lo mismo que le dijo a Nicodemo. Lo mismo que le dijo a Nicodemo. O sea, si vos querés ver, tenés que nacer de nuevo. Yo lo que te estoy testificando es porque lo vi, no porque lo escuché. Yo hablo de lo que sé, porque lo vi. Acá Jesús le plantea lo mismo a este grupo de judíos y le dice, yo hablo de lo que he visto. Ustedes hacen lo que han oído. Ustedes hacen cosas porque las oyeron. Yo les hablo porque las vi. Son dos cosas distintas. Y le voy a explicar. Una no es revelación. Es decir, nosotros somos de repetir cosas. Nosotros podemos repetir lo que nos enseñaron. Hay que tener fe, hermano. Todo lo puede en Cristo fortalece. La sangre de Cristo tiene poder. Dios nos ayuda. Vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Nosotros nos aprendemos los versículos, los repetimos porque lo sabemos. Pero una cosa es ver y otra cosa es repetir lo que escuché. Es más, yo puedo repetir algo que lo escuché, porque lo dijo el pastor, somos más que vencedores. Entonces, cuando tengo un problema, no importa, somos más que vencedores. Pero hay que ver si tenés paz y crees que sos vencedor. O sea, si tu dimensión de creer subió o estás repitiendo lo que te dijeron. ¿Ve? Digo, no, paz, y se come los dedos. Entonces, no es paz o no es... A ver, una cosa es decir y otra cosa es ver. Ver es tener revelación. Revelación no es oír algo nuevo. No es decir, yo escuché esta palabra, ¿qué es revelación, pastor? No. A ver, se te reveló si la podés vivir. Fíjese esto. La mayoría de las personas, mirando el sistema, miremos el mundo como le llamamos, usted va a preguntarle a cualquier persona si cree en Dios o si existe Dios. Y el 80% o el 90% te va a decir que sí existe Dios, pero no lo conocen. No lo conocen, porque no tuvieron una revelación de Cristo. Seguramente nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? O sea, yo sabía quién era Jesús. Mi mamá desde chiquitito nos enseñó quién era Jesús, nos llevaba a la iglesia católica y nos mostraba el Cristo ahí, nos contaba la historia. Yo miraba la película de Jesús, yo conocía todo. Yo pasaba por una iglesia católica y me persignaba, yo tenía una medallita con la carita de Jesús, pero nunca había tenido un encuentro con él. Mi vida iba de mal en peor en un montón de cosas, porque yo, si me preguntaba, yo creía que Jesús existía, pero no lo conocía, no lo había visto. Es decir, nunca se reveló a mi espíritu. ¿Cómo ver si no había nacido de nuevo? Solo cuando nací de nuevo lo vi. Cuando lo vi empecé a testificar. Y yo me acuerdo que cuando me convertí, lo primero que me vino, cuando se abrió mi entendimiento, que no paraba de llorar y fue algo tan extraordinario, ¿no? Que yo decía, cuando yo le cuente a mis amigos, porque entre amigos nos creemos, entre amigos charlamos, ellos saben quién soy, saben que soy una persona creíble, ellos me van a creer. Y yo empecé desesperado a testificarles a todo. Y me di cuenta que se entraron a mirar uno con otro. Dice que tuvo un encuentro con Dios. Está yendo a la iglesia. Mira, está leyendo la Biblia ahora. Bueno, y entonces me empezaron a apartar, me empezaron a criticar, me empezaron a injuriar. Es decir,
¿Qué es lo que ocurrió? Es que yo pensé que me iban a entender porque se los iba a contar, que yo lo estaba viviendo, pero no le pude transmitir lo que estaba viviendo porque ellos no lo veían y yo sí lo estaba viendo y ellos no creían que yo lo veía. Porque yo tampoco le hubiese creído a otro que me estaba contando eso, porque ya me habían predicado de Cristo y yo tampoco lo creí. ¿Por qué? Porque estaba en una dimensión. Entonces estaba como Nicodemo. Comprende, ¿verdad? Yo una vez leí parte de la Biblia, después la dejé porque me pareció algo tan raro. O sea, a mí me gustaba mucho leer, iba a la biblioteca todos los días y sacaba libros de escritor, me gustaban ciertos libros de novela y de todo tipo de libros. Eh, entonces un día dije, tengo que leer la Biblia, ¿no? Tanto que hablan de la Biblia, esta la voy a leer. Y la empecé a leer, pero cuando vi que vivían 800 años, 900 años y la genealogía, ya dije, esto es raro, esto no entiendo, no. La dejé, no la pude leer. Pero cuando el Señor abrió mis ojos y me regalaron la Biblia, yo abrí la Biblia y entendía todo. Y yo digo, ¿cómo si antes no entendía nada? No, porque la leía en la dimensión terrenal, no veía nada, tenía mis ojos cerrados. ¿Cómo ver si no tenía vida espiritual? Y la palabra es espíritu y es vida. Solamente con el espíritu puedo entender. Es como si te pusieran los lentes espirituales y ahora veo, pero si saco los lentes no veo. Estaba en tiniebla, ¿cómo ver la luz? Yo podía leer el libro, pero nada más, la gente puede leer el libro. Usted le puede regalar una Biblia a su cuñado, pero solo va a haber un libro. De ahí a que se convierta, se va a convertir solo si recibe la luz de Dios, si no, no ve. ¿Comprende? Entonces Jesús le dice a ellos, ustedes hablan de lo que escucharon, ustedes repiten nomás. Ustedes repiten las escrituras, por eso es fácil para usted agarrar una piedra. ¿Qué dice la Biblia? Hay que matarla a la adúltera. ¡Ah, pum! Sacudámosle, pecado. Pero porque ustedes no están viendo. No están viendo. O sea, Jesús le dijo, el reino está entre vosotros. Era el Cristo entre ellos y cuando Él se manifiesta como el Cristo, en el lugar donde se supone que lo tendrían que haber reconocido, que fue la sinagoga, lo llevaron para una montaña para matarlo. ¿Y cómo vas a matar al Cristo? Es que no vieron a Cristo, vieron al hijo de José, el carpintero, diciendo que era el Cristo. No lo veían, o sea, no veían al Cristo. Ahora, ¿quién lo vio, por ejemplo? Bueno, Pedro, en Mateo 16, le dice Jesús, ¿quién dice la gente que yo soy? Le pregunta a los discípulos y de pronto Pedro tiene una revelación. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, Pedro, ni carne ni sangre te han revelado esto. O sea, viste una revelación, como en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Subieron con Jesús y se transfiguró delante de ellos. Es decir, Pedro pudo ver al Cristo. Y cuando vio al Cristo, Jesús le dice, entonces, a ti te llamaré. O sea, ya lo metió en otra dimensión, cielo. En la tierra sos Simón, pero en el cielo sos Pedro. ¿Ve? En la tierra no tenés ninguna llave, pero en el reino yo te daré una llave del reino. Las llaves del reino, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desate en la tierra será desatado en el cielo, porque cielo y tierra son unidos por causa de esa revelación. Si tenés la capacidad de ver, tenés la unidad. Ahora, ¿cómo? A ver, si yo tengo una llave acá, una llave natural, yo tengo una llave acá, ¿cómo voy a abrir algo allá? A menos que sea allá y esté acá, esté conectado. De manera que yo abra acá y se conecte allá. Yo no sé, la mayoría de ustedes, si tiene un auto, tendrá una llave. Yo abro el auto mío desde lejos. Puedo estar a una cuadra de distancia y como no sé si lo cerré, le hago así y me prende la lucecita, me dice, está cerrado. Hay una conexión a pesar de la distancia. Yo tengo la llave, mi auto está a una cuadra, pero yo abro o cierro el auto. Pero yo estoy acá, pero se abre allá, porque tengo la llave. ¿Me comprende? La llave abre mi auto, no abre otro auto, abre el mío, pero yo tengo la llave y desde la distancia puedo abrir. ¿Ve? La iglesia, cuando tiene revelación, sabe que está conectada, por eso puede abrir. Le puede abrir camino a la gente, puede abrir bendición. Los cielos, a ver, yo una vez, a mí me pegó duro esto en un momento, porque yo estaba en la iglesia orando por la mañana y en esa época había una canción que estaba de moda, que decía, no me acuerdo cómo era el ritmo, ¿no? Pero la letra decía, abre los cielos, Señor, abre los cielos, y se repetía, abre los cielos, Señor, abre los cielos, y cantábamos, abre los cielos, se había puesto de moda el abre los cielos. Entonces yo estaba orando por la mañana en la iglesia y dije, Señor, abre los cielos, y oraba en la plataforma, iba y venía. Y entonces el Señor en ese momento habla a mi corazón y me dice, ¿vos me estás pidiendo que yo abra los cielos? Me dice, yo nunca cerré los cielos.
Ustedes cerraron los cielos, ustedes abran los cielos. Entonces yo dejé de caminar, me arrodillé al costadito, me quedé mansito, escuchando como si me hubiesen terminado de pegar una cachetada por acá atrás, por andar hablando tontería, por falta de revelación. ¿Ve? Por pedirle a Dios que haga algo que hice yo. A ver, sería como que yo vaya a la agencia a decirle que por favor me abran el auto. Imagínense, yo voy a la agencia Toyota, le digo, sí, ¿qué tal? No, yo soy Waldo Rebolleda, compré un auto. O sea, no me lo abrirían. ¿Cómo? ¿Pero qué le pasó? ¿Perdió la llave? No, no, acá está. Y entonces ábralo usted, mi amigo. Yo no le cerré el auto, yo le entregué el auto abierto a usted. Sí, ¿le di la llave? Sí. ¿Y qué va a llamar a la agencia cada vez que quiere que te abra? ¿Usted llama a la agencia cada vez que le abran el auto? No, ¿verdad? ¿Usted tiene la llave? Usted abre. ¿La iglesia tiene la llave? La iglesia abre. La iglesia abre los cielos o la iglesia cierra los cielos. Pero para eso tenemos que meternos en la dimensión que tenemos que meternos, que es en la dimensión cielo. ¿Ve? La alabanza, la adoración, la palabra, la comunión, la responsabilidad, eso abre los cielos. Eso, entonces vamos a ser útil para un sistema, porque si no es más fácil apedrear al sistema en lugar de abrirle los cielos a esa mujer. ¿Comprende? Es más fácil apedrear a la sociedad, criticar a uno, al otro, al político corrupto, al otro, al que se hizo el aborto, al homosexual, al pedófilo, al asesino, al ladrón. Es más fácil, estamos en los últimos tiempos, miralo todos estos chorros. Está bien. Ahora, ¿quién puede abrir los cielos? ¿Ellos? ¿Qué le puedo pedir? ¿Peras al olmo? ¿Puede un mal árbol dar un buen fruto? ¿Le puedo pedir que cambien una vez por todas, que se unan una vez por todas, lleguen a un acuerdo? Pero si no podemos llegar nosotros al acuerdo, van a llegar ellos. Nosotros tenemos la llave para el acuerdo. Nosotros tenemos la llave que puede abrir lo que no puede abrir ellos. ¿Saben lo que hace Satanás? ¿Saben lo que hacen los satanistas? Abren las puertas del infierno. ¿Sabe que el infierno también tiene puertas? La Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿qué piensa usted que hacen los brujos, los satanistas, cuando levantan altares, cuando ofrecen sangre de animales, cuando ofrecen sacrificios de niños? No uno, muchos niños. ¿Qué es lo que hacen? ¿Usted piensa que estos abortos? Mire, yo he conocido gente de dentro del satanismo que se hacen embarazar en sus rituales y luego se abortan, pues son cosas que no salen en ningún lado. Lo abortan en otro ritual y lo ofrecen a Satanás y derraman su sangre. ¿Saben lo que están haciendo? Abriendo los portales del inframundo, liberando demonios, liberando perversión, liberando muerte. Ellos abren las puertas del infierno para liberar muerte y maldad sobre el mundo. Por eso yo, estamos cada vez peor. Y sí, lógico. Porque ellos tratan con sus sacrificios de derramar sangre para abrir puertas a través de sus altares. ¿Sabe cuál es el altar del nuevo pacto? Nosotros. Somos el altar de Dios. Abramos los cielos. ¿Por dónde bajaba la presencia? Donde había un altar. ¿Qué hizo Elías? Restauró el altar. ¿Qué hizo el Señor? Derramó fuego del cielo. ¿Qué le hizo? Le demostró a todos los mentirosos que Dios era Dios. Porque no importa que tiraran 12 cántaros de agua, el fuego de Dios era más fuerte que todo el agua que tiraran de abajo, pero tenía que haber una restauración del altar, porque el altar dice que estaba destruido. Y entonces lo restauraron, dice, a las 12 piedras, porque era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que restaurar el altar. El altar somos nosotros, es nuestro corazón. El altar no es la plataforma delantera del salón de reunión. El altar somos nosotros. Acá está el altar. Restaure el altar en su casa. Restaure la comunión íntima con Dios. Restaure la comunidad. Sea un portal de Dios, que Dios entre a través de nosotros. Como María, que fue un portal para que entrara el Cristo. Que seamos nosotros un canal de la palabra correcta, de una palabra de fe, de una mansa, del que trae amor, del que sabe callar, del que sabe otorgar. O sea, seamos representantes de Cristo. ¿Sabe por qué en la casa de los cristianos hay conflicto? Porque ninguno se atreve a morir. Y no puede haber sin muerte, no puede haber altar, amado. A ver, Cristo tuvo que morir para ofrecerle el altar a Dios. Los corderos tenían que morir. Ahora, Cristo murió, ¿y yo qué tengo que hacer? Morir a mí mismo, para que a través de la persona de Cristo, entonces pueda descender esa presencia. Ahora, cuando no hay muerte, me contestan mal, yo también contesto mal. Y yo tampoco te voy a hablar. Y yo te dije, y yo también te digo, ¿qué me vas a callar vos a mí? Y ahí está el pleito. Ahí está la contienda. ¿Ve? Entonces, alguien tiene que subirse cuando el otro no ve. Alguien tiene que hablar de arriba y no de abajo. No tenemos, no alcanza, no podemos, no llegamos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Alguien tiene que ser de arriba
para hablar una palabra de vida. Alguien tiene que usar las redes sociales para hablar lo de arriba y no lo de abajo. Alguien tiene que decirle a este mundo que el cielo todavía está conectado con la tierra. En lugar de estar pensando, vaya, viene Cristo y nos lleva todo. No, pensemos nosotros en traer a Dios abajo. Cristo no vino solo para llevarnos. Cuando habló con el Padre, le dijo, Padre, no te los lleves, déjalos abajo. Que sean un portal, que sean uno para que el mundo crea. No te los lleves, guardalos, pero no los quites del mundo. O sea, no cierres la puerta al mundo, porque ellos van a ser la puerta. Yo les voy a abrir la puerta en el cielo, pero ellos serán la puerta en la tierra. ¿Ustedes se acuerdan a Jacob con una escalera, una puerta, ángeles que bajaban y subían por la escalera? ¿Qué dijo Jesús al mismo Nicodemo? El Hijo del Hombre, es aquella escalera, y ángeles verán bajar y subir, porque Él era la puerta, Él era la puerta, Él era Betel, Él era la puerta abierta al cielo, Él era Peniel, Él era todo. Cristo es la unión del cielo y la tierra, y nosotros como iglesia somos ese portal. Por eso necesitamos mantenerlo abierto, necesitamos mantener encendido el altar, necesitamos demostrarle al mundo que Cristo está con nosotros. Lo que no es deleite para mí no será deleite para nadie. Si yo veo a alguien poner cara fea cuando come una empanada, yo no le pido que me convide. Si me dice, ¿querés? No, gracias. No quiero lo que no disfrutás vos. Quiero algo que vos me demuestre que es disfrutable. Quiero que vos me digas que Cristo es seguro si vos me demostrás que vivís seguro. Pero si vos estás reasustado, no me digas a mí que yo tengo que encontrar seguridad en Cristo. ¿De qué me hablas? O sea, el mundo no necesita una revelación, pero ¿sabe qué? Cristo fue el canal de revelación. Él fue el canal de revelación, Él mostró el fruto, Él dice que por los frutos seremos conocidos. O sea, Él le ofreció a Pedro la oportunidad de la revelación. ¿Ve? Y sobre esa roca, sobre esa revelación, el Señor edificará su iglesia. Nosotros somos la casa del Señor. Nosotros somos los embajadores de Cristo, los representantes de Cristo. Pero recuerde, hay dos dimensiones. No hablemos solo de lo que escuchemos, hablemos de lo que estamos viendo. Y si no lo vemos, hagamos que los cielos se abran para poder ver, porque eso es revelación. Si no lo vivo, no lo veo. No es revelación lo que sé, es revelación lo que vivo. O sea, cuando usted vea su vida y dice, no, yo sé que todo lo puedo, pero si no puedo nada, tengo un problema. O sea, yo lo sé, pero no lo puedo vivir. Entonces no se me reveló. ¿Comprende? De la misma manera que las personas creen que dice que Cristo existe, pero tampoco lo pueden vivir. Todo lo que se me revela es lo que puedo vivir. Si no, no se me reveló. Solamente oigo y hago. Le dijo Jesús, ustedes hacen de lo que escuchan. Yo hablo de lo que vi con el Padre. La iglesia tiene que tener sus ojos abiertos en la dimensión de arriba y no en la dimensión de abajo. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos elevaste en la persona de Cristo para tener comunión con lo celestial. Porque aún los ángeles suben y bajan, Señor, del trono a la iglesia, de la iglesia al trono. Nuestras oraciones suben al trono. Tu obra poderosa baja a la iglesia. Nosotros te representamos en la tierra, Cristo nos representa en el cielo. Y en su nombre te damos gracias por esta comunión, por Él, por su obra, por su sacrificio, y te pedimos que Él sea glorificado. Padre, gracias por poder manifestar en la tierra el cielo. Gracias por poder ser portadores de la verdad. Gracias por poder ser portadores de la vida y por ser hijos de la luz en un mundo que está en tiniebla. Gracias, Señor, porque si vemos la maldad que vemos, no es para que la apedreemos, sino que abramos los portales de la gracia para que se conviertan, se arrepientan todos aquellos que tú has predestinado para salvación. Señor, que como iglesia podamos ser ese canal efectivo. Esa es la única manera que tú nos sacas de la crisis, de la realidad y de la adversidad de la tierra y nos subes a las dimensiones del cielo. Padre, abre los cielos sobre nosotros, sobre la casa del Padre, sobre todo Aluminé, sobre la República Argentina. Haz, Señor, que tu luz alumbre, Señor, en este tiempo de tanta tiniebla, porque la Biblia nos dice, nos enseña tu palabra, Señor, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. No es novedad para nosotros que eso ocurra, pero también dice tu palabra que sobre nosotros amanecerá tu luz, que sobre nosotros será vista tu gloria. Haz que tu gloria pueda manifestarse, que seamos portadores de tu gloria. Gracias te damos, Papá del cielo, por este privilegio y por esta oportunidad que tenemos de estar ante tu presencia en la comunión del Espíritu. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo, mis amados. Muchísimas gracias
por esta invitación. Muchísimas gracias a todos. Retenga esta palabra y viva por ella. Pídale a Dios que Dios no nos habla algo y no nos da acceso a lo que nos habló. Jamás Dios te mostraría una torta y después no te dejaría degustarla. O sea, si Dios te habla esta palabra es porque está interesado más Él que nosotros en que podamos ver, en que podamos subir a esas dimensiones espirituales. Él nos llama a esa íntima comunión porque nos anhela fervientemente. Ojalá nosotros tengamos el mismo sentir.